Hola a todos de nuevo, bienvenidos a un capítulo más de Pricing Stupid. Hoy con nosotros está Bárbara Malet, ¿no? ¿El apellido? ¿Lo he dicho bien? Correcto, así es. Bárbara, como acumula una experiencia muy heterogénea, ahora os lo contará mejor ella, nos va a permitir hoy hablar de varios modelos de negocio de diferentes sectores y seguro que va a ser un capítulo súper interesante. Pero bueno, nada más empezar, Bárbara, preséntate tú mismo, por favor. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Eso ya es un honor estar aquí. Y nada, para presentarme así rápido, pues yo soy Bárbara y soy CMO y Head of Growth externa para startups, scale-ups y pymes. Mi experiencia es que llevo pues más o menos 10 años trabajando en startups, scale-ups y pymes como CMO y Head of Growth dentro de las startups. Y a raíz de ver pues ciertos patrones y ciertas cosas, ¿no? Un poco que se repetían en varios sectores, varios modelos de negocio, pues decidí coger toda esa experiencia y trabajar por mi cuenta para así poder ayudar a más proyectos a la vez, ¿no? Y no solo estar en uno. La diferencia con un consultor, porque yo no me denomino consultora, es que me implico bastante con el proyecto, incluso a nivel operativo, ¿vale? Entonces, mi dedicación es bastante intensa y no suelo quedarme en la superficie de las cosas porque al final pues no encuentras la solución, ¿no? Si te quedas ahí, entonces yo voy un poquito más allá. En LinkedIn tienes puesto fractional, ¿no? Fractional, correcto. Ese es un Me- poco el nombre, ¿no? O el concepto que define esta dedicación un poquito más interesante, un poquito más, pues no sé cómo decirlo, operativa, Ujú. que te diferencia de un consultor al uso, ¿no? Lo que pasa es Sí, que a sí mí que me es verdad, gusta. bueno, pues que es un concepto, pues, anglosajón, como Sí, todo lo que suele salir, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo lo tengo ahí porque sí que define muy bien, ¿no? Un poco como trabajo, pero como no todo el mundo entiende un poco el concepto, pues a veces digo que soy más externa, bueno, depende un poquito, voy Sí, adaptando. pero estoy contigo que a mí siempre me ha gustado. También esto sucede en la dirección financiera, ¿no? Que hay gente que colabora de una manera operativa, ¿no? Y yo creo que si no te metes un poquito en el barro de la empresa, es difícil, ¿no? Que tu aportación mueva la aguja. Cuando te quedas en la Sí. superficie, si luego no la ejecutan bien, ¿no? Esa superficie, cuesta. Ese es el tema, es que al final cuando vienen a... Claro, también depende un poco de lo que tú quieras hacer, ¿eh? Porque si lo que tú quieres es simplemente aconsejar, pues oye, te puedes quedar como advisor y todo bien, pero si Ujú. lo que quieres es realmente ayudar a que haya un cambio o un impacto real en los números, ¿no? En los resultados del negocio, si te quedas a nivel superficial es que poco vas a poder hacer, ¿no? La idea o la teoría es el 1% y la ejecución es el 99%. Si tú no puedes estar en esa ejecución Sí, y eres la persona que tiene la experiencia para hacerla bien, ahí tienes un gap, ¿no? efectivamente. Algo que no funciona. Efectivamente. Hay otra cosa que, antes de que nos metamos en contar cosas, ¿no? En contar casos y demás, hay otra cosa que a mí me merece la pena sacar a relucir, que es que en el mundo de los modelos de negocio y del pricing, hay gente que puede aportar mucho valor desde diferentes perspectivas, ¿no? Y al principio te has definido como CMO o Head of Growth, y cada vez hay más gente dentro del marketing o del growth, ¿no? Que quiere impactar en el modelo de negocio, ¿no? Uh-huh. Y a veces tendemos a pensar que esto de los precios del modelo de negocio es de finanzas. Yo vengo de finanzas, ¿eh? Pero yo sé que no es el único approach, ¿no? Y para los que nos están escuchando, ¿no? Que gente que con experiencia en marketing y en growth, a lo mejor acabará haciendo cosas con un enfoque un poco diferente a un financiero, pero también un enfoque chulo, ¿no? Tú lo ves más, entiendo, en tu sector. Sí, a ver, yo aquí me gustaría compartirte dos cosas. Primero, yo empecé como mi carrera más de la parte de marketing, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que, pues por cómo es el sector del marketing, ¿no? Supongo, o por cómo se han ido haciendo las cosas, sí que te encasillan muy rápido en unas ciertas responsabilidades y tareas. Entonces, al final, yo, a raíz de ir trabajando y de estar en marketing y liderar equipos multidisciplinares, claro, yo tenía esa necesidad de decir, es que yo necesito saber qué hay detrás de esto a lo que yo supuestamente no puedo acceder porque como soy de marketing, entonces ahí empecé a meterme, ¿no? en otras áreas y fue cuando escuché por primera vez la palabra growth, empecé a informarme y dije, ostras, ¿será que yo realmente no estoy haciendo growth en realidad y no estoy haciendo marketing? Porque yo experimentaba muchísimo, hacía muchos tests, entonces al final
de ahí que yo sea CMO y Head of Growth, porque empecé, digamos, más la parte de marketing, pero luego fui evolucionando por mi manera de trabajar hasta que realmente yo lo que hago es más bien growth, ¿no? Que luego, evidentemente, pues estrategia de contenidos y todas estas patas más de marketing las llevo, pero la metodología y la mentalidad es más de growth, ¿no? Y el hecho de decir, oye, marketing no se queda solo en adquisición o yo no me quiero quedar solo en adquisición, quiero entender retención y monetización, Ujú. eso es más de growth. Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro lado, el tema financiero. A ver, eh, finanzas es la persona o el departamento que tiene más claro cómo tienen que ser los números para que la cosa dé. Esto es así. Entonces, no puedes hacer nada en el negocio sin tener en cuenta cómo va a afectar eso a nivel financiero al negocio. O sea, es que no tiene ningún sentido. Ahora bien, finanzas no es ni el departamento ni la persona que está en contacto con el cliente, ni la que puede llevar a cabo esa experimentación, ni la que puede, ¿no? Entonces, al final yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que los Ujú. equipos que están en las trincheras tienen que tener voz y voto porque son los que están más cerca del cliente y los que pueden implementar esos cambios y pueden ver qué impacto tienen, pero sin tener a finanzas fuera porque al final los números tienen que dar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una colaboración muy clara, pero que desgraciadamente muy pocas veces Correcto, en el campo se da, ¿no? O sea, al final lo correcto. veo todo muy separado cuando para mí no tiene ningún sentido. No, no, 100%. De hecho, un poco en todo lo que es pricing, la, la- la- la teoría, ¿no? La teoría, por decirlo así, lo que dice es que necesitas multidisciplina, ¿no? Necesitas poner en conjunción a gente de marketing, gente de ventas y gente de Uh cliente, -huh. ¿no? De customer success, de lo que sea. Porque es que si no, el modelo de negocio no se sostiene. Es que lo has dicho muy bien, esto es captar y retener y, bueno, y hacer upselling o lo que sea, ¿no? Es todo como el flujo completo. Y Correcto. sí que es verdad que cuando todo lo que es modelo de negocio y pricing lo lidera finanzas, yo es que, claro, soy un financiero un poco raro, ¿no? Porque yo en declarando he dirigido el equipo de ventas y he dirigido las finanzas. Entonces podía conectar muy bien Claro, ventas y finanzas. Y como otro socio era el CMO, podía conectar también muy bien claro. marketing, ¿no? Entonces, esa conexión se daba con relativa facilidad, pero sí que es verdad que hay empresas que esto está súper desconectado y cuando Sí, eso está desconectado es muy difícil accionar rápido y de manera impactante sobre cambios en el modelo de negocio. Súper difícil. sí. Yo tuve, la verdad es que a nivel general, yo he tenido bastante suerte en este sentido porque he trabajado con CFOs y o con gente que se encargaba de las finanzas que realmente sí que tenían una visión también más de negocio, ¿no? O al menos estaban abiertos a escuchar. Entonces yo creo que aquí también es un poco la responsabilidad de la persona, pues o de marketing o de growth, la gente que está más de cerca con el cliente y que puede tocar, ¿no? Un poco cuál es el pain y cómo mover las cosas o cómo experimentar. Yo creo que es responsabilidad de esta gente eh, explicar, ¿no? A finanzas la implicación que tiene el hecho de ver no solo un número, sino de ver que ese número significa un valor percibido, que significa una barrera de entrada o de fricción para la compra, que significa, ¿no? Entonces, si esa persona de finanzas ya no tiene ese conocimiento, pues la responsabilidad de quien sí la tiene debería ser intentar transmitirla y de la gente de finanzas debería, desde mi punto de vista, intentar Ujú. salir un poquito de los Excels o de la parte más de que den los números, la P&L, ¿no? El EBITDA y todo esto, intentar entender, ¿vale? De que detrás de cada número hay un cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta ese pricing a la percepción del cliente, al comportamiento del cliente? Entonces, es súper bidireccional. Yo he tenido Tal suerte, cual. porque he tenido suerte, me he encontrado con gente súper buena en lo suyo, pero que también entendían más esta parte de negocio, pero bueno, para mí es imprescindible. Sí, sí, estamos 100% de acuerdo. Bueno, hemos hecho esta intro un poco filosófica, ¿no? Sí, Tras, al final sí. está bien, está bien, está bien. Siempre me gusta un poco en cada capítulo intentar ir a donde nos lleva a la conversación, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Bárbara y yo habíamos hablado antes de entrar
un poco de un posible esquema y demás, pero bueno, luego pasa esto, ¿no? Que nos tiramos 10 minutos hablando de, la filosofía Perdón. del pricing. No, 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 pero yo creo que a los oyentes estos conceptos a veces un poco de más alto nivel también los necesitan, porque si no está escuchando a alguien con un equipo aún pequeño que arranca, ¿no? La típica startup, pues es importante que alrededor del modelo se aglutinen varias áreas de la empresa, como hemos dicho. Pero bueno, va, Sí, sí, vamos sí. Vamos al al lío. primer caso, ¿no? Cuéntanos, porque me habías hablado de tres negocios en los que participaste de manera pues, bastante intensiva, ¿no? Y sobre los que tienes experiencias interesantes que compartir. Aunque arranca tú. Ujú. Vale, pues a ver, yo había seleccionado un poquito esas tres experiencias porque creo que tocan varios modelos de negocio y creo que pueden ser interesantes, así que bueno, voy a empezar por la primera. La primera era un modelo de suscripción con tres planes, ¿vale? Yo entré al inicio como Growth Manager y de ahí pues fui creciendo un poco, me convertí en Head of Marketing y tal. Entonces, el momento en el que yo ya lideraba pues el equipo de marketing multidisciplinar, empecé, pues lo que te comentaba antes, ¿no? A tocar más áreas que no solo, pues a lo mejor paid media, ¿no? Un poco más puro y duro adquisición. Y una de las cosas que estuve revisando fue el pricing, ¿vale? El modelo de monetización, el modelo de pricing. Nosotros teníamos, por un lado, una suscripción ¿De y qué luego, era el por otro negocio, lado, perdona, Bárbara? ¿De qué era? ¿Qué vendíais? cosmética. Vale. Cosmética, ¿vale? Entonces tú tenías un modelo de suscripción y luego de ese modelo de suscripción podías, bueno, pues tenerlo para siempre o ir a un e-commerce y comprar pues a modo transaccional como un e-commerce de toda la vida, meto en el carrito y transacciono lo que yo considere, ¿no? La suscripción sí que era pues una selección predefinida que simplemente tú recibías y punto. Entonces, cuando yo me metí ahí, lo que empezamos a ver, bueno, lo que empecé a analizar, porque al final evidentemente todo empieza con números, ¿no? Es el tema de, oye, ¿cómo podemos sacar más jugo de estas transacciones que ya estamos teniendo, ¿no? O sea, al final no necesariamente había un problema de conversión como tal, sino que había un problema de que por la conversión que había, el margen o el beneficio que se nos quedaba a nosotros no, dejaba mucho que desear, ¿no? Entonces decíamos, ostras, esto será el precio, esto es que aquí hay dos cosas, porque muchas veces la gente va directamente al precio, ¿no? Es la manera más sencilla y más rápida de mejorar tu rentabilidad. Subo precios y punto y pelota, ¿no? Porque mis costes siguen siendo los mismos, entonces al final aumento mi margen, mi beneficio y se acabó. Pero de entrada tienes que entender si ese es el problema, ¿no? Si tienes un problema de conversión, tienes que ver si es por un tema de precio, pero en nuestro caso no teníamos un problema de conversión, sí teníamos un problema de beneficio. Entonces ahí había tres planes de suscripción, el más básico, el intermedio, digamos, y el superior, ¿no? Los tres se diferenciaban por un cambio de precio, básicamente, y la duración. Lo que era el servicio o lo que era el producto Era en el sí mismo. Eran tres era el planes que mismo. cambiaba la duración, entendido. Correcto, ¿vale? Entonces, al final, no es que hubiera una propuesta de valor diferente en cada uno de los planes, como puede haber en un SaaS, por ejemplo. Tú en un SaaS, pues tienes, oye, el plan más básico, funcionalidades limitadas, o menos acceso a lo que sea, o menos usuarios disponibles, lo que sea, y a medida que tú vas subiendo de plan, tienes más valor, ¿no? En este caso no era así. Entonces, al final yo dije, ostras, si tenemos tres planes, a nosotros lo que nos interesa es que la gente coja el de más duración, porque entonces ahí, evidentemente, mejoramos el lifetime value porque directamente estás consiguiendo que esta gente se quede durante más tiempo, porque no se podía cancelar en cualquier momento. Si el plan era de 3 meses, tú podías cancelar en el último mes. Si el plan era de 2 meses, de 12, tú podías cancelar en el último mes. Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos el mayor porcentaje era gente que tenía un plan mensual. Mes a mes iban pagando y podían cancelar en cualquier mes. Y muy poquita gente tenía el trimestral y el anual, ¿no? Que eran estos tres planes. Entonces, claro, nos interesaba el anual. Entonces ahí empezamos a hacer pues una serie de experimentos para ver cómo podíamos hacer ver a la gente que realmente les convenía, ¿no? Ir al plan anual. Y en realidad era así, ¿vale? O sea, al final, como todos, cuanto más tiempo contrates, normalmente menos pagas, ¿no? A nivel mensual, sobre todo. Entonces, bueno, empezamos a experimentar con dos, digamos, variables. La primera era hacerte ver que efectivamente ahorrabas dinero, porque mucha gente no hace los cálculos. Mucha Ya. gente, por el miedo al compromiso de decir, uy, no, quita, yo mensual y así cancelo cuando quiero,
no calculas y dices, hey, que si me cojo 3 meses o me cojo un año, que me estoy ahorrando X dinero, ¿no? Eso funciona si evidentemente te vas a quedar 3 meses o te vas a quedar un año. Si tú solo quieres probar un mes, evidentemente no te voy a convencer porque mires por donde lo mires, no te sale a cuenta, ¿no? Pero en este caso nosotros analizamos un poco la media de meses que se quedaba la gente con nosotros. Y mucha gente se quedaba 3 meses, 4 meses, ¿vale? Como el grosor de la base de datos o de la gente que adquiríamos. Entonces hicimos un poco esa reflexión para el cliente. Empezamos a construir comunicación cuando tú te dabas de alta, cuando tú veías los 3 planes, empezamos a diferenciar, ¿no? Oye, si te pones aquí, te ahorras X, ¿no? La media de nuestros clientes se quedan 3 meses. Entonces la gente decía, vale, espérate un momento. Empezabas a hacer, ¿no?, la reflexión por ellos. Entonces, Ujú. eso fue una pata de experimentación, bueno, pues directamente en web, cuando tú te ibas en la pasarela de pago, por emails también, la gente que nos dejaba los leads, nosotros ahí empezábamos a explicar, oye, los diferentes planes, características, etcétera. Y luego, por otro lado, jugamos con el precio, ¿no? Y aplicamos un poco el efecto señuelo, es decir, oye, si a nosotros lo que nos interesa es el plan más largo y el del medio realmente ni se parece, o sea, es lo mismo igual que el mensual, vamos a hacer que el precio del intermedio sea muy parecido al anual, ¿no? O tenga como mucho parecido para que la gente, ahí sí que sea muy fácil que directamente ellos vean, ostras, me conviene mucho más que no el intermedio, ¿no? Que me quedo un poco en tierra de nadie. Entonces, con estas dos vertientes, digamos, el cómo presentar ese beneficio, cómo hacer esa reflexión a nivel monetario para el cliente y cómo ajustar ese precio del plan intermedio para que vieran claramente que el plan anual era el más atractivo, con esas dos cosas, al final conseguimos, no te diré, evidentemente, cambiar por completo el porcentaje, es decir, siempre, ahora no me acuerdo exactamente, pero si empezamos con un 60% en suscripción mensual y 20% en anual y el resto en intermedio, no terminamos con un 60% anual, pero sí que conseguimos aumentar bastante el porcentaje de gente que directamente se apuntaba al anual o, como mucho, gente que empezaba por la mensual y a raíz de nosotros ir comunicándole, ojo, que ya llevas 3 meses, que podrías pasarte el anual porque te ahorras tanto dinero y tal, con eso sí que conseguimos aumentar bastante el porcentaje de anuales. Tiene todo el sentido, ¿eh? Yo aquí me gustaría remarcar dos cosas que has dicho que creo que son importantes para la audiencia, ¿no? Hay una cosa que has mencionado de pasada, que es, mirasteis que había la gran mayoría de la base de datos que se iba a 3 meses, ¿no? Y luego se lo Uh -huh. dijisteis a la gente. Entonces, haciendo Claro. esto, estamos generando ese comportamiento de rebaño tan conocido, ¿no? La gente, ¿por qué muchas veces vemos en SaaS, es muy típico, ¿no? El más popular, ¿no? Que hay 3 planes y uno pone el más popular, pues Exacto. busca el mismo efecto esto, porque la gente tiende a querer hacer lo que hace el resto de la gente, ¿no? Porque somos así, somos borreguitos los humanos. Sí, Entonces, aquí vosotros lo aprovechasteis, además con datos, que mola, porque sí, sí. cuando lo hacemos con datos, siempre es más fácil de explicar y es más fácil de contar la historieta y eso, pues lógicamente tiene un efecto beneficioso. Y otra cosa que me ha gustado que has dicho, que yo creo que también merece la pena ser destacada, es, claro, que esto también lo hace mucha gente, es cuando tú tienes 2 planes, 3 planes y entre el que tú quieres vender y el otro hay muy poca diferencia, ¿no? La gente dice, uy, por un poquito más, ¿no? Por un poquito más me quedo con este que tiene ¿no? Que tiene X cosas Exacto. que le dan valor. Entonces, estos son juegos psicológicos que suelen funcionar. Es que al Sí, final, sí. de nuevo, en este tipo de experimentos de precios, la psicología es fundamental y esto está súper estudiado. Desde luego, desde luego. A ver, también, a ver, yo ahora lo cuento aquí en 5 minutos, pero Sí. ahí hubo pues todo un proceso de, oye, identificar cuáles eran los puntos con los que podíamos jugar, ¿no? Y el efecto señuelo, el efecto este del rebaño, ¿no? O sea, Ujú. evidentemente ahí hubo un planning y luego una estrategia de experimentación, es decir, oye, vale, ¿qué variables son con las que podemos jugar, ¿vale? ¿Y de qué manera vamos a experimentar con estas variables, ¿no? Y hicimos pues una serie de experimentos y nada, y al final la conclusión fue esta, pero claro, al final, que también a veces cuando lo cuentas parece muy fácil, pero No, tiene su no, qué. no.
y ya no es la dificultad. Tampoco vamos a, es decir, por supuesto, hay una fase de análisis, una fase de experimentación, que no es fácil experimentar con todas las plataformas o todos los modelos, porque sabemos que a veces es fácil hacer un test A/B, ¿no? Lo típico que cambias un precio en una landing, en una pantalla, lo que sea, pero luego esto tiene su aquel, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero para mí, para mí, normalmente lo que más cuesta a la gente es tomar la decisión de voy a probar a hacer esto. Es que yo intento Porque da siempre esta mucho barrera. miedo. Exacto. Esto siempre es lo que más cuesta. No, 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 porque esto lo dice siempre Monje Malo, ¿no? El famoso, no me sale ahora, pero bueno, que tiene una newsletter muy famosa sobre ventas, Monje Malo, y siempre dice, Isra Bravo creo que también lo dice mucho, ¿no? Otro copywriter, que la gente tiende a decir, no, esto en mi sector no funcionará. Y eso es una barrera que Aversión nos al ponemos, riesgo. claro, claro, nos O sea, ponemos de manera impuesta esa barrera. Entonces, sí, si la sí. rompes, hey, prueba. Yo lo he visto más veces también. Ya no tengo un mes, 3 meses, 12 meses. Yo me alucinaba cuando de repente te venía una super compañía como Salesforce, ¿no? Nosotros somos clientes de Salesforce en Declarando. Y te decía, no, no, nuestro contrato mínimo son 12 meses. Y decías, pero ¿cómo puede ser? Pero si todos los SaaS del mundo son contratos mensuales. No, no, 12 meses. Punto, ¿no? Y pasas por el aro. Pues que la gente no tenga miedo a veces a decir, ¿y si me cargo el plan mensual? ¿Y si me cargo el plan Sí. trimestral? Etcétera. Y hay una manera que suelo utilizar, porque yo me encuentro mucho con esto, ¿vale? Y sobre todo ahora, pues siendo externa, como trabajo con tantos proyectos, suelo trabajar muy de la mano con fundadores o con CEOs. Y me encuentro mucho con esta versión al riesgo de, no, espérate, no vamos a tocar el precio, ¿no? Es un poco, pues eso, a nivel financiero, como pues lo que te da de comer, no lo vamos a tocar, a ver si vamos a romper todo, ¿no? Y al final yo siempre les digo, que no sé si luego a algunos les convence, a otros no, pero yo siempre les digo, tú piensa que testear si haces un experimento, estás testeando sobre un X% de toda tu base o de todo tu tráfico. Si no experimentas, estás testeando sobre el 100%. Correcto. O sea, no deja de ser un test igual, simplemente que a todo el mundo le enseñas la misma variable. Entonces, ahí Mm, seguro que no vas a poder entender si hay opción de nada. mejora, si no, o qué, porque no tienes con qué compararlo. Si en cambio experimentas con una porción pequeñita pero significativa a nivel estadístico, de tráfico o lo que sea, ahí Ujú. al menos estás haciendo algo controlado. Entonces, al final, es que para mí está más claro que el agua, ¿no? Es Sí, decir, es sí, que no, no no. perdemos nada. Y si rompes algo, no pasa nada. Lo habrá visto muy poquita gente. Y si tienes un buen sistema de experimentación, un buen proceso, una buena metodología, se puede revertir eso, se puede volver a la variable de control como si no hubiera pasado nada, pues relativamente fácil. Sí, Entonces, sí, realmente sí. no estarás rompiendo nada ni te habrás cargado nada, ¿no? Pero sí que existe, bueno, a ver, yo lo entiendo. Al final no deja de ser dinero que entra a la cuenta. Sí, Entonces, sí, sí. es Por eso, por normal. eso. Muy bien, pues súper interesante. Si quieres pasamos al siguiente ejemplo. Vale. Vale, pues el siguiente era una aplicación que, bueno, era también D2C, ¿eh? O sea, no estoy hablando de SaaS ni nada parecido, pero era una aplicación que tenía, pues, lo típico, ¿no? La versión gratis y la versión de pago, como muchas que conocemos. Entonces, ahí yo sí que es verdad que me gustaría destacar antes que al final a mí me contrataron como externa, ¿vale? Entonces, en esta ocasión. Y el contexto que me dieron fue que no había suficiente conversión a la versión de pago y que la gente que convertía a la versión de pago terminaba yéndose muy rápido, ¿vale? O sea, la retención era muy mala. Entonces, claro, en ese momento yo creo que lo primero que se tendrían que haber planteado, que eso es algo que yo sugerí, pero ya habían presentado la estrategia, entonces a mí me contrataban un poco para implementar, entre comillas, esta estrategia, ¿no? Pero bueno, levanté la mano y les dije, a ver, lo primero que tendríais que haber hecho es identificar si el problema es el precio. Porque si lo que me estás diciendo es que además cuando la gente paga, luego no retienes a esa gente, aquí hay algo que me indica que a lo mejor el precio es la primera barrera a la hora de convertir, pero luego tienes un problema a la hora de entregar valor. Porque si a pesar de tener esa primera barrera de precio, luego la gente se quedara, vale, tienes clarísimo que la barrera es el precio, pero si la gente no se queda, ahí tienes más de un problema, ¿no? Entonces, a lo Ujú. mejor yo soy siempre partidaria de primero
solventar lo que es la base de negocio. Si tú estás pidiéndole a la gente dinero por una cosa que no aporta valor, da igual los experimentos que hagas, da igual la mejora en conversión que consigas, que seguirás teniendo un ratio de cancelación horrible, ¿no? Entonces yo hubiera empezado al revés, hubiera Sí, sí. empezado entendiendo qué pasaba posterior de la conversión y no tanto en precio, ¿no? Pero bueno, independientemente, experimentamos con eso, ¿no? Cómo mejorar esa conversión. Y primero, algo que sí que es verdad que me dejaron hacer y muy contenta de ello porque muy poca gente te deja hacer, es primero investigamos, ¿no? Primero entrevistamos y estuvimos hablando con usuarios, tanto del modelo gratis como del modelo premium, ¿vale? Para determinar un poco qué rango de precio era aceptable, ¿vale? Aquí hay diferentes modelos, el modelo, nunca lo digo bien, el Van Westendorp creo que se llama, es que no sé pronunciarlo. Pero Sí, bueno, hay hay uno que diferentes tiene maneras. un, tiene un nombre muy largo y muy raro, sí, sí, Lo sé cuál es. dejaré ahí. Lo Sí, dejaré sí. ahí. Bueno, hay diferentes maneras, ¿no? De ver un poco qué rango es aceptable para tus clientes, ¿no? Entonces, esto sí que lo hicimos, estuvimos investigando, porque claro, al final dices, ponte a experimentar con el precio. ¿Y qué hago? O sea, ¿qué precio le pongo? ¿En qué me baso? ¿No? O sea, es un poco, pones un precio en base a tus costes fijos más el margen, pones un precio en base a la competencia, pones un precio en base al valor que perciben tus clientes. O sea, ¿qué haces? Yo siempre soy partidaria, o me gusta especialmente, fijar un precio en base al valor percibido. Porque si te comparas con la competencia, eres uno más. Si haces el tema del margen con tus costes fijos, ahí a lo mejor te estás perdiendo una oportunidad de tener unos precios más altos y por lo tanto tener más margen. Entonces, yo intento siempre un poco anclarlo teniendo en cuenta el valor percibido. Y para entender el valor percibido no hay nada que, pues, primero, hablar con la gente, a ver un poco y tantear con estos modelos, estas preguntas, y luego, evidentemente, experimentar, ¿no? Entonces, empezamos hablando con la gente. Y sí que vimos que el rango aceptable era donde estaba ya el precio del producto. Y encima vimos que había oportunidad de mejora, ¿no? Vimos ahí, porque al final una cosa es lo que te dice la gente y luego es lo que realmente está dispuesta a pagar. ¿Vale? Siempre Ujú. hay un margen ahí de, entre comillas, error, que puedes ponerlo un poquito más alto el precio que van a seguir pagándote, ¿no? Entonces vimos que sí que estábamos en rango y que encima teníamos oportunidad. Entonces, eso en realidad no era un problema, no es que habíamos puesto un precio desorbitado, ese en principio no era el problema principal. Y entonces luego dijimos, vale, pues a lo mejor es que no estamos especificando bien la diferencia o un poco lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué valor extra te aporta este plan de pago si lo comparas con el gratuito? A lo mejor es que no lo estamos expresando bien a nivel contenido o que no lo estamos sabiendo mostrar a nivel diseño, ¿vale? Porque al final ya sabemos que el UX y UI de una aplicación, pues a veces es un poquito más complicada, tienes menos espacio, ¿vale? Todo lo que suceda en mobile es un poco más complicado de hacer. Entonces, experimentamos con cómo lo mostrábamos, de qué manera te presentábamos la opción UX UI, interfaz, diseño como tal, si por puntos, si con sliders, si, ¿vale? O sea, hicimos un poco todo esto. Luego, el contenido como tal, cómo expresábamos ese aporte de valor extra. Es mejor decir, no lo sé, ahora no me acuerdo exactamente, pero es mejor decir preguntas ilimitadas, porque el premium te dejaba hacer unas preguntas a una persona. Entonces, es mejor decir preguntas ilimitadas o sin límite de preguntas, es mejor ponerlo arriba, es mejor ponerlo abajo, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Y luego, el precio como tal. Como habíamos visto que teníamos un poco ese margen, pues experimentamos y dijimos, vale, ¿qué pasa si lo subimos tanto? Hicimos diferentes, lo que llamábamos en ese momento tiers, categorías, ¿vale? ¿Qué Ujú. pasa si lo metemos como tier 1? ¿Qué pasa si lo metemos como tier 2? Y hicimos varios test, ¿vale? O sea, de todo el tráfico que llegaba al paywall, pues dividíamos en porcentajes pequeñitos, estos van a ver versión de control, estos van a ver versión A, versión B, versión C, ¿vale? Entonces, realmente fue un test multivariable, es decir, no es que estuviéramos testeando una variable a la vez, sino que hicimos diferentes versiones con varios cambios a la vez y testeamos varias versiones. Y el último factor relevante que probamos fue cuándo mostrar eso. Claro, tú puedes cambiar el precio, pero si yo te digo que me pagues en el momento en el que te descargas la aplicación, no es lo mismo si te digo que me pagues en el momento en el que ya la has utilizado 3, 4, 5 veces. Ujú. Porque lo que tú vas a percibir como el valor que yo te puedo aportar
para ti va a ser mucho más claro habiendo ya utilizado o habiendo visto o habiendo navegado por la aplicación que no teniendo ni idea de cómo es ni qué te puede ayudar a hacer, ¿no? Entonces, con todo esto fue un poco un fail, porque con todo esto vimos que el problema no era el precio, ¿vale? Es decir, sí que había pequeñas variaciones de, bueno, pues aquí convierten un poquito más, aquí convierten un poquito menos, pero no era significativo, ¿vale? Sí que fue significativo en las variables en las que cambiábamos cómo mostrarlo y cuándo mostrarlo, eso sí, pero el elemento precio no era determinante para ni mejorar la conversión ni mejorar la retención. Entonces, ahí en este caso, lo malo fue pues que se tendrían que haber planteado primero qué pasaba con la versión de pago, ¿no? Al final la gente no veía el valor de la versión de pago lo suficientemente interesante como para pagar el precio que fuera. Correcto. Ya está. O Sí. sea, eso era un poco el dilema. Entonces, me pongas tú el precio que me pongas, vale, ok, a lo mejor convierto un poquito más o un poquito menos, pero no es el problema del por qué no estoy convirtiendo y sobre todo no es el problema del por qué no me estoy quedando a posteriori de pagar, ¿no? Entonces, bueno, ahí como anécdota también. No, la verdad que esto que has dicho, a ver, esto que has dicho es súper importante y mucha gente lo olvida. Al final, el precio no deja de ser otra excusa, en el cajón de las excusas del fundador o del emprendedor o lo que sea, para justificar cosas, ¿no? Esto que decimos que siempre el cerebro humano tiende a justificarse una vez sabe sobre lo que quiere justificarse, ¿no? Eh, el precio es otra excusa. Y muchas veces, cuando tú, lo has dicho muy bien, cuando no entregas valor, cuando lo que estás entregando no vale nada para el cliente, da igual lo que pongas de precio. A lo mejor aparentemente le estás entregando una cosa que vale 20 euros y dice, vale, sí, esto me parece, como has dicho, ¿no? El precio está en el rango psicológico donde la persona está dispuesta a gastar, pero luego no le entregas valor, da igual lo que le pongas de precio. Yo aquí tengo un montón de personales, de cosas que hemos hecho en Declarando y tal, que dices, es que el precio nunca ha movido la aguja en algunas circunstancias y lo que mueve la aguja es realmente aportar El valor que. al cliente. Y muchas veces tienes más un problema de onboarding, ¿no? De qué es, cómo interacciona con el servicio en los primeros días, semanas, meses del cliente, que no un problema del valor que realmente eres capaz de entregarle. Tú puedes ser capaz de entregarle mucho valor, ¿no? Pero si tu capacidad no la transformas en unos ejecutables concretos que el cliente percibe y disfruta, da igual. Entonces, es duro, para el emprendedor, pero no tienes un problema de precio, tienes un problema de producto, un problema de servicio, un problema de onboarding, un problema de... Un problema de ego También, también, ¿no? De enamorarse también. del producto, de, es que yo, mi producto es el mejor, o no necesariamente el mejor, ¿no? El hecho de decir, no, es que yo lo veo clarísimo, yo conozco muchos emprendedores con una visión maravillosa y estupenda, pero esa visión hace que se alejen de la realidad. Entonces, tú puedes querer la luna, pero no vas a conseguirla si no entiendes qué quiere tu cliente. Esto es así. Entonces, tú puedes construir un producto que te ayude a ir a la luna, que si la gente que tiene que, yo qué sé, imagínate, un cohete. Tú puedes construir un cohete con la última tecnología, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero necesitas a gente que te ayude a lanzar ese cohete o como lo quieras llamar. Pero si esa gente no cree en eso, ahí tienes tu cohete aparcado, la mar de maravilloso y súper tecnológico, que no vas a ir a ningún sitio porque nadie te ayuda a hacer que despegue, ¿no? Entonces Sí, es un sí, poco con tus clientes lo mismo. O sea, no hay solución ultra maravillosa ni producto perfecto, no existe. Entonces, ese ego, ¿no? De decir, es que yo aporto mucho valor. Bueno, una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que percibe la gente que te tiene que pagar, correcto, correcto. Sí, sí, es que... ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí. Es que al final, joder, no es fácil entregar valor. No es fácil, no, ¿no? no. Nos olvidamos a veces que de la teoría, ¿no? De yo quiero solucionar este problema, solucionar este tipo de cosas, a la ejecución, ¿no? Es que no es nada fácil, ¿no? Yo hay un libro que a mí me marcó mucho, que estaba buscando aquí luego lo dejaré en las notas del capítulo, que se llama Monetizing Innovation, de Madhavan Ramanujan, que al final dice que
la manera en la que construyes el producto siempre tiene que estar atado al precio, ¿no? Entonces, tú tienes que construir la propuesta de valor siempre diciendo, vale, te doy esto y ¿cuánto me pagas? Te doy esto, ¿cuánto me pagas? Y siempre vas construyendo el bundle o lo que sea, el servicio completo, siempre atado al willingness to pay, ¿no? A la disponibilidad del usuario que te va a pagar. Y así es cuando realmente el precio lo atas al valor. Si no, el precio no deja de ser una cosa que está por ahí flotando, que no está unido al valor entregado. Sí, volviendo un poco a lo que decías tú al principio de todo, del tema de finanzas, ¿no? O sea, el tema de Product Market Fit, yo lo veo un poco más completo de lo que normalmente se dice, ¿no? O sea, por ejemplo, me vienen muchos emprendedores de tengo un producto, he encontrado Product Market Fit, pero no tracciono. Y cuando yo audito un poco su Product Market Fit, veo que, bueno, sí, tienen un producto que soluciona una necesidad, un problema, han identificado qué mercado, qué sector, qué nicho tiene ese problema, pero no han pensado en la monetización. Han hecho cualquier cosa, este precio o este modelo de monetización, ¿no? Mucha gente cuando se puso de moda la suscripción, todo el mundo suscripción. Ya, pero es que tienes que entender si tu producto se presta a una suscripción. ¿Es de uso recurrente? ¿Es necesario siempre? ¿Es estacional? ¿No es estacional? O sea, si tu producto no cumple con esa recurrencia que se presta a una suscripción, por mucho que tú te empeñes en meter una suscripción, la gente no te va a pagar por una suscripción, ¿no? Entonces, eso es algo muy común de he encontrado Product Market Fit, pero no tracciono. No, no has encontrado Product Market Fit porque, Correcto. como dices tú, para mí encontrar Product Market Fit es tener claro qué producto necesitas para solventar un problema de qué grupo de personas, cómo te van a pagar por ese producto y cómo vas a distribuirlo. Me pasa lo mismo, por ejemplo, con gente que tiene unos márgenes muy bajitos, un modelo transaccional con unos márgenes ridículos y quiere poner a distribuir o a promocionar el producto en canales de mass market. Te vas a arruinar. Te Sí, vas a sí. arruinar porque, a no ser que consigas inversión externa, ¿no? Que muchas startups es lo que hacen precisamente porque no pueden costearse esa promoción, ¿no? Pero una cosa es hacerlo al inicio para coger tracción y otra cosa es necesitarlo siempre porque tu modelo de monetización no soporta tu modelo de, o sea, tus costes, digamos, base, ¿no? Entonces, ahí hay un dilema que nos parece que poner un precio ya es todo lo que tenemos que hacer y tienes que tener en cuenta el precio, la frecuencia con la que vas a cobrar ese precio, qué valor vas a entregar por ese precio. O sea, la monetización no es solo el precio, No, no, tal son más cual. No, no, cosillas. son muchísimas cosas, ¿no? Yo soy el principal defensor de esto, ¿no? Pero has dicho una cosa que creo que es importante, porque a veces construimos un modelo que no es sostenible en el corto plazo, buscas financiación externa, lo que sea, vale, perfecto. Pero si en la visión tienes claro cómo hacerlo sostenible en el largo plazo, vale, Eso es. también perfecto. Pero como no lo tengas claro en el largo plazo y puedas sustentarte en X cosas, el otro día entrevisté a Carlos Blanco y justo hablamos de esto, ¿no? De cómo algunos neobancos internacionales muy grandes, N26 y todos estos, con métricas muy aparentemente malas, ¿no? Porque, como has dicho, no soportan pues el mass market y aún así hacen mass market. Dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque seguramente la visión es bien clara y la retención de un cliente fiel en un banco es de 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces, un modelo donde puedes tener lifetime de 20, 30, 40 años, pues a lo mejor en el largo plazo es sostenible, pero si eso no lo tienes súper bien definido desde el principio, pues eso tiene los días contados, ¿no? Hmm. Entonces, es complicado emprendedores que tengan esta visión tan potente o tan clara a largo plazo y luego ser capaz de transmitirla y venderla, que eso es otro Sí, mundo. sí, sí, sí. Aquí has dicho algo súper interesante que es el tema este del lifetime value, ¿no? O sea, al final, claro, yo aquí tengo una relación amor-odio con el lifetime value, porque el lifetime value a mí me da la sensación de que es una métrica medio inventada, porque nunca vas a ser capaz de saber, a no ser que tengas un histórico de datos Claro, ya claro. bastante sólidos y puedas hacer un cálculo con un volumen ya lo suficientemente pues, amplio como para llegar a un dato. Cuando tú eres una startup, es Ah, que a mí me viene una startup calculando el lifetime value y le digo, es que ¿de dónde sale esto? Quítalo de aquí porque ahora mismo no tienes lifetime value, ¿sabes? O sea, nadie, incluso startups que tienen, pues yo qué sé, suscripción,
y acaban de empezar y nadie les ha cancelado y me vienen con un dato de lifetime value y les digo, ¿y cómo has calculado esto? A Si ver, nadie te ha cancelado aún, si no tienes la vida media del cliente, ¿sabes? sí, sí, no, tal Entonces, cual. bueno, De eso ahí es es en donde otro entra capítulo. finanzas. Sí, de esto hablamos en otro capítulo en el que entrevisté a Miguel Sainz de Twenix, que hablábamos de esto, que eh, claro, la gente tiende a hacer trampas al solitario y cuando ves ratios, ¿no? Típico ratio lifetime value partido CAC, 15x, 20x, no sigas. Sí, No, sí, no sí, sigas, que porque es que al esto... final es uf, madre mía, humo, Sí, sí, tal cual. humo. Bueno, va, que nos estamos Venga, alargando y aún queda una historia y siempre lo digo a los invitados, ¿eh? Me gusta intentar no superar estos 50 minutos de tiempo en capítulo, manías mías, cada uno tiene las suyas, lo y aún nos queda una historia conseguiremos. que contar. Va, vamos a por la tercera. Sí. Venga, y de hecho, mientras estaba hablando, he decidido cambiar. Voy a contarte otra Me parece casuística que me parece estupendo. súper interesante. Esto fue una empresa en la que yo entré como CMO, ¿vale? Aquí sí que ya dentro como empleada. Y eh, lo primero que hago yo normalmente, sobre todo en una posición de liderazgo, es pues, entender las bases, ¿no? El decir, oye, ¿cómo está todo? Visión, misión, propuesta de valor, modelo de monetización, modelo de negocio, adquisición, retención, monetización, ¿vale? O sea, a gran escala es un poco todo el blueprint que utilizo yo. Entonces, cuando me revisé el modelo de monetización, eh, junto con los canales de venta que tenía esta empresa, me di cuenta que no había estrategia. Es decir, los precios se habían fijado un poco, como comenta, precio, coste fijo o coste base de tener todos los productos, los COGS, ¿vale? En este caso habían cogido los COGS y habían metido un margen extra ahí, decidido por el CEO. Perdona, Bárbara, voy a hacer aquí un inciso porque COGS Dime. igual ya no todo el mundo que nos escucha sabe lo que es el Ah, cost of, perdón. Sí. cost of goods sold, ¿no? Of Creo good que es en sold. inglés. Sí, Sería como si yo vendo una zapatilla, pues todo el material de la zapatilla son los el COGS. coste de producir el producto. Claro, coste de producirlo. Sigue, Sí, sigue. sí, perdón, que a veces es verdad que yo, como esto es mi pan de cada día, muchas veces me olvido de que tengo que explicarlo. Bueno, pues habían cogido el coste de producir el producto y le habían metido un margen. Un margen, pues como hablábamos antes, decidido un poco así, pues el 60%, en base a lo que el CEO ese día se levantó con el pie izquierdo y dijo un 60%, ¿vale? Así se definieron los precios. Entonces, ya de entrada, a mi parecer, mal, Ujú. porque es lo que te he comentado antes, no estás teniendo en cuenta si el valor que percibe tu cliente se corresponde con este precio, ¿no? O sea, es una decisión tomada desde tu ombligo, ¿no? De mirar mi negocio y olvidarme del cliente, me da igual lo que piense Yo el siempre, cliente, ¿no? yo siempre hago la broma de que cuando se fijan los precios cost plus, ¿no? Que es al coste le añades el margen, es como se fijaban en 1800, 1900 cuando fabricábamos todos los coches. Eso es la A manera de que ver, se hacía la era industrial. yo no creo que esté mal como un primer No, paso, es decir, como un primer paso de, oye, y ¿qué es depende el del mínimo que modelo. yo necesito? Claro, y depende del modelo. Hay modelos que tienen cierto Sí, sentido, pero hay también. otros modelos que sí que no hay por dónde cogerle este sistema de fijación. Sí, pero imagínate, yo qué sé, que dices, oye, yo lo que necesito es, o sea, por ejemplo, una empresa que no quiere bootstrap, que no quiera inversión externa o que no esté dispuesta a perder dinero al inicio, que eso es también una utopía, ¿no? Pero bueno, por lo que sea, imaginemos que es una empresa que necesita, oye, pues, ¿qué es el mínimo que tengo que cobrar para poder cubrir lo que yo tengo que Ujú. gastar y pagar y tal? Vale, ok, eso, bueno, pues puede ser un primer paso aceptable, pero que de ahí no añadas nada más, o sea, que de ahí no vayas más allá y digas, vale, y a partir de este punto mínimo de precio, ¿qué más puedo hacer? Es decir, en función del valor percibido, en función, ¿no? O sea, para mí se queda cojo Ujú. hacer esto Sí, y sí. tienes razón, ¿eh? No siempre es el de esto adecuado. Total, así se hacía en ese sitio. Y no solo eso, sino que el precio de canal propio no tenía estrategia, tenía esto, y no correspondía con los precios de otros canales. O sea, eso era bueno, no sé cómo decirlo, una mezcla de precios de tal, y claro, yo cuando empecé a preguntar, oye, pero esto por qué se ha decidido así, esto tal, no había ninguna explicación. Entonces, ahí yo hice un reajuste
hice un reajuste, entonces cogí la gente de los canales de terceros, ¿no? Que nosotros vendíamos a través de marketplaces, y empecé a ajustar un poco el precio. No toqué el precio propio porque dije, mira, ahora no me voy a meter con esto porque ya está, el precio es este, se ha decidido, no me voy a meter con esto, pero lo mínimo que tengo que hacer es que haya una coherencia entre canal Ujú. propio y canales de terceros. Entonces ahí empecé a hacer pruebas con canales de terceros. ¿Cuál fue un poco la hipótesis que yo seguí? Fue, a ver, yo sé que hay mucha gente que me entra por canal de terceros, ¿vale? No puedo poner un precio desorbitadamente más caro que lo que tengo yo en mi canal propio porque entonces voy a perder esa gente que puede entrarme por este marketplace o por estos canales terceros, pero tampoco quiero poner un precio más bajo, al menos a nivel base, ¿vale? Que en ocasiones en estacionalidades o en momentos puntuales o lo que sea, quieras hacer una oferta y tal, eso sí, pero a nivel base, que fuera de entrada más bajo que el de canal propio, tampoco me interesaba, ¿no? Porque todos sabemos que los clientes de terceros no tienes ni los datos, muchas veces no sabes quiénes son, ¿no? Entonces al final ahí estás un poco que no sabes nada. Entonces, ¿qué hice? Experimentamos con una serie de precios, otra vez hice un poco las categorías, ¿no? ¿Qué pasa si es un 5% más caro? ¿Qué pasa si es un 10%? ¿Qué pasa si? Y fuimos haciendo pruebas hasta que encontramos un precio que tenía sentido a nivel estratégico, era más caro que en canal propio, pero no era un precio tan caro que nos afectara, digamos, a las ventas. Ujú. Y entonces, en ese momento, ¿qué hacíamos? Conseguimos una manera, eso fue un truquillo, que no voy a decir el qué, porque probablemente no es muy de esto, pero conseguimos un truquillo que conseguimos tener los IDs o el contacto no personal, sino un ID para identificar a esos clientes, y a raíz de eso podíamos contactarles o impactarles para decirles, hey, que para renovar o para seguir comprando o para volver a renovar tu producto, lo que sea, porque era un producto que tenía un tiempo de vida X, ¿vale? Vente a canal propio, porque te va a salir mejor de precio, te va a salir más barato, ¿no? Y ahí sí que tenías un poco que hacer la comparativa y defender o argumentar por qué canal propio seguía siendo buena opción versus un marketplace súper conocido, ¿no? Con envíos súper rápidos, que no voy a decir el nombre. Tira por A. ¿Vale? Entonces, hicimos una prueba. Hicimos una prueba. Sabíamos que no era el foco de la estrategia porque al final eso te da una cuota de mercado que tú nunca vas a poder tener con canal propio, eso es así, pero sí que es verdad que había pues un porcentaje interesante de personas que terminaban pasándose a canal propio. Y aquí un apunte, también era una suscripción, ¿vale? O sea, era un producto que tú podías comprar suelto y cada X tiempo, cuando se te terminaba, volver a comprarlo tú por tu propio pie, o podías venir a canal propio y suscribirte. Y más adelante hicimos la prueba de meter ya la suscripción en el marketplace, ¿vale? Un poco por lo mismo. Decir, oye, no vamos a perder cuota de mercado, vamos a intentar que haya gente que ya se suscriba directamente. Entonces, eso fue un poco la evolución de, primero, establecer una estrategia de precios que tuviera sentido entre canales, experimentar con el precio de los canales externos para no perder conversión ni ventas, pero para intentar subir el margen lo máximo posible y que tuviera sentido. Y tercero, intentar que algunas de estas personas se pasaran a canal propio o al menos que realmente en lugar de hacer una transacción fuera suscripción sostenida. Yo, Y ese fue un poquito también el proyecto. de todo lo que has dicho, yo creo que la cosa que me parece más relevante y me gustaría destacar es que muchas veces eh, pequeñas variaciones en precio que tienen impacto en la P&L, ¿no? Como has dicho ahora, ¿no? Subir un poquito el precio no tiene impacto en la conversión. Y la gente tiende a pensar que el precio es esto porque es de formación, primero de economía, ¿no? Oferta y demanda es una curva. Entonces, si subo un céntimo el precio, voy a perder un 0, no sé qué de clientes. Y esto no funciona así. No, Normalmente las curvas de precios son de los más variopintas, ¿no? Pero muchas veces son una escalera, ¿no? Es peldaño, aquí todo lo que aquí no pasa sí, nada, peldaño, no pasa nada, ¿no? es, Entonces, ese pequeño incremento, lo que fuera, como has dicho, no tuvo impacto en las ventas en ese canal externo, pero a vosotros permitió, pues esa comisión que cobra el canal externo, pues sufragarla un poco o lo que fuera, ¿no? Entonces, que no olvide la gente que entre canales
a veces el precio nos permite cierta flexibilidad y no tenemos que ser obtusos Sí. pensando en el precio es esta línea de aquí recta y de aquí no me puedo mover. Entonces creo que eso es un Y, aprendizaje relevante. y de hecho te diré más porque fue súper interesante porque conseguimos, o sea, cuando yo entré, este canal estaba de capa caída y no había quien, de hecho perdíamos dinero por cada Ujú, venta. Y conseguimos darle la vuelta y conseguimos incluso que el lifetime value de los clientes que compraban a través de ese canal mejorara. Por lo tanto, empezamos a conseguir beneficio por cada cliente que venía de este canal. Entonces, al final, ostras, que va más allá del precio. O sea, tienes que mirar un correcto. poco lo que decíamos antes, ¿eh? No es solo el precio, o sea, hay varios elementos. Y Sí, luego está la P&L, o sea, que no desestimes cualquier cambio por mínimo que te parezca, porque no te hace un salto en la conversión, pero mira el salto que te hace luego a final de correcto. mes en Correcto. beneficio, ¿sabes? Cada euro cuenta y muchas veces eso también lo dice mucha gente, ¿no? Ay, pero ¿para qué voy a subir el precio? Imagínate, de 10 euros a 11 por un euro, no me merece la pena el riesgo, lo que sea. Sí, Ese euro es un suma. 10%. Es un 10% que va directo a tu margen. ¿Y Sí, cuántas sí. empresas tienen un EBITDA o un resultado inferior al 10%? Muchísimas, la gran mayoría. Sí, No sí, sé si la sí. media es un 6 o un 7. Pues, Bárbara, un Sí, sí. placer. Yo creo que ha A ti, estado súper entretenido el capítulo. Hemos contado cosas muy interesantes. Espero que a los oyentes les haya gustado. Y acabo siempre pidiéndote una recomendación de alguien a quien tendría que invitar al podcast. A ver, ¿quién me después recomiendas? de Que quede pensarlo, grabado. después de pensarlo, yo creo que sería interesante invitar a Kitty Coleman, ¿vale? Que es fundadora de un marketplace de eventos de gastronomía premium. Entonces, yo creo que es muy interesante porque el modelo de negocio es muy interesante, cómo rentabiliza el modelo también es muy interesante y hasta día de hoy ha estado ella sola, bootstrap 100%, o sea, sin inversión externa ni nada. Ahora lo está buscando, pero porque es el momento de, pero ha Ujú. conseguido un poco llegar a Qué ese guay. punto bien, sola y sin inversión. O sea, que creo que sería interesante que se pasara por Genial. aquí y Pues explicara nada, cómo lo ha hecho. espero la intro, espero la intro. Pues lo dicho, un placer Genial. y espero que a todo el mundo le haya gustado y que siga escuchando los siguientes capítulos del podcast. Gracias por invitarme. Hasta luego. Adiós.